Bueno, el día de hoy es 2 de julio de 2019. El día de ayer celebramos un año de la victoria del señor Andrés Manuel López Obrador, que es una victoria popular, es una victoria del pueblo de México, sin duda. Y en esto creo que no podemos limitarnos a contabilizar 30 millones de votos. La popularidad de más del 70% de la población mexicana demuestra que la cifra es aún mayor. Incluso en pequeñas encuestas que han salido en Twitter sobre todo, se ha preguntado a la gente no solamente si tú votaste por él, ¿volverías a hacerlo? Y la gente responde abrumadoramente que sí, sino que además personas que no votaron por él dicen yo votaría por él, porque ha demostrado ser efectivamente una persona que cumple, una persona honesta, una persona íntegra, una persona transparente, una persona que informa, una persona que tiene una concepción diferente de la labor de un político, de un servidor público, de una persona que se pone al servicio de los demás. Es el presidente de México, pero entiende perfectamente bien que es necesario un cambio profundo de la labor de servicio público. Y entiende perfectamente bien que esto empieza por la honestidad, la integridad y un rendimiento de cuentas sin ningún límite. Creo que ha sido bastante coherente en ese sentido. Entonces la aprobación ha subido como la espuma, ¿no? Es un presidente muy popular, es un presidente muy aceptado y también es un presidente muy criticado por su congruencia, porque en México el ser congruente es ser una persona recta y el ser una persona pues política, un servidor público, está muy mal visto. La única manera en que se pueden conjugar estas cosas de ser honesto y ser político pues es ser hipócrita o tener una doble vida o desear algo para las siguientes elecciones o ser un perverso. Solamente puede entenderse la honestidad en estas coordenadas políticas llamada cultura priista del poder. Y creo que López Obrador sale totalmente de esas coordenadas, ¿no? A un año de su triunfo ha demostrado ser una persona que no pierde el suelo, que es una persona congruente, que es una persona que todavía se desplaza por los pueblos, saluda a la gente, se toma fotografías, asiste a los aeropuertos y saluda a las personas que en igualdad de condiciones abordan un avión para visitar a sus padres, regresar a casa, y ahí está, en el mismo vuelo, como un cliente más, el presidente de la República. Esto no tiene parangón, es algo que pone el ejemplo no solamente a los políticos mexicanos, pone el ejemplo a los políticos de todo el mundo, que viajan con cercos, que viajan con un cerco de seguridad abrumador y que viven en el Olimpo, distanciados completamente de las condiciones en las que vive el ciudadano común. No es el caso, es una persona que, pese a estar en un lugar que concentra muchísima influencia, poder, es un hombre humilde que no ha sido tocado por el poder. Creo que eso es uno de los aspectos que más podríamos destacar de este año, que nos damos cuenta que sí es posible, que no era un cuento, que es una realidad, que el servicio público puede revestir honestidad, congruencia, una simpatía enorme por el pueblo humilde y una preocupación sincera por sacar adelante a un país tan humillado, tan hecho al abuso político, al abuso del poder, a los crímenes de Estado. Incluso tengo una imagen
que me parece que puede sintetizar muy bien las acciones que emprendía y la esencia, el destilado de los gobiernos anteriores. Nosotros conocimos el país, conocimos las ciudades, muchos de los municipios de México a través de los abusos periódicos del poder. Conocimos Ayotzinapa en esas condiciones, conocimos Tlatlaya en esas condiciones, por crímenes de Estado que quedaban en la impunidad. Conocimos los pueblos de la frontera por los feminicidios, conocimos a través de un crimen y otro crimen de desaparecidos, de torturas, conocimos la geografía de un pueblo lastimado. Y hoy por hoy, a 7 meses de su administración y a 1 año de su triunfo, no podemos mencionar ni un solo caso. No podemos mencionar ni un solo rincón donde la mano del poder presidencial haya brindado impunidad o haya sido el autor intelectual de crímenes inconfesables. Creo que es necesario respaldar este gobierno, que es necesario que no se quede sin pueblo, y claro, es necesario presionarlo, cuestionarlo, criticarlo, señalar los errores, pero también es necesario no ser ingenuos, no caer en la crítica facilona, en la crítica mentirosa, en el señalamiento convenenciero, porque eso es hacerle el trabajo a una clase política que se ensañó con el pueblo mexicano. Hay que señalar los errores, pero hay que sumarse a la revolución pacífica que está viviendo el pueblo de México. Yo sé que debe haber decepcionados, porque se tenían grandes esperanzas, se adosaban grandes esperanzas a la imagen del presidente de la República, pero hay que tener paciencia. Poco a poquito se trata de desmontar toda una estructura de poder, y esto se tiene que hacer territorialmente, tocando puntos y fibras muy importantes, avanzando, negociando, dialogando, convenciendo. Poco a poco, llevamos 7 meses. Creo que una vez que se cumpla el plazo de 1 año, plazo de 2 años, los cambios van a ser bastante palpables. La forma como se integra un programa político de transformación nacional va a dar sus frutos. Creo que esto va a suceder pronto si tenemos paciencia y sobre todo si participamos en una crítica constructiva, en una crítica muy activa, haciendo de cada uno de nosotros los autores de este cambio. Vamos a ver pronto una transformación. Tenemos presidente, es un presidente digno, hay que respaldarlo. Muchas gracias.